Doctor Rubén, muy buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor. Le doy el pase. Listo, gracias, doctor Henry. A ver, buenas noches con todos los presentes. Permítame presentarme, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy fiscal penal de Pisco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bueno, tengo la gentileza nuevamente por parte del doctor Henry de invitarme en esta plataforma para poder dialogar sobre temas que nos importan, temas del derecho penal, ¿no? Como que es parte de nuestro quehacer. En esta oportunidad, permítanme exponer sobre el delito de enriquecimiento ilícito. Voy a compartir las diapositivas que tengo preparadas para esta ocasión. Bien, eh, me parece que se está visualizando. Si es así, Correcto. empiezo. Gracias, doctor. Bien, doctores, en realidad el tema de este delito de enriquecimiento ilícito es dentro de la familia de los delitos de corrupción de funcionarios. Es un delito importante porque, en definitiva, el estar ubicado este delito, el artículo 401, en el último apartado de la familia de los delitos de corrupción de funcionarios, da a entender su naturaleza subsidiaria y a la vez emparejada con la corrupción. La primera idea que se me viene a la mente es que este delito de enriquecimiento ilícito es como un delito subsidiario en el sentido de que si el Ministerio Público, si el órgano persecutor, si al funcionario o servidor no se le puede procesar, no se le puede condenar por actos que ha cometido con abuso o prevalimiento del cargo, llámese colusiones ilegales, llámense cohechos, ¿no? Activos o pasivos, negociaciones incompatibles, cuando al funcionario o servidor no se le haya procesado por un delito de peculado con evidente incremento patrimonial, lo que queda, lo restante, la última oportunidad que tendría la Fiscalía para lograr condena en estos casos es acudir justamente a este delito de enriquecimiento ilícito. Repito, tiene naturaleza subsidiaria y únicamente opera para aquellos funcionarios y servidores públicos, ¿no? Es un delito especial propio. Si tenemos una suerte de enriquecimiento ilícito en materia civil y lo representa el artículo 1954 del Código Civil, aquel que se enriquece debidamente a expensas de otro, para el delito del artículo 401 estamos castigando al funcionario servidor que se enriquece a expensas del Estado. ¿Qué quiere decir? Que al igual que en las colusiones, que en los cohechos, que en los peculados y cualquier otro delito funcionarial, aquí nuevamente estamos hablando de un delito de comprevalimiento del cargo, un abuso del cargo por parte del funcionario servidor público. Claro, puesto que tiene que abusar del cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio. Y ya de por sí el tema del abuso, del prevalimiento del cargo, nos sitúa incluso en el ámbito temporal del delito. Solamente se puede castigar a aquel funcionario servidor que incrementa su patrimonio abusando del cargo, es decir, durante el tiempo que está ejerciendo el cargo. Solamente en ese lapso debe aparecer el incremento, debe evidenciarse el incremento patrimonial para poder procesarlo por enriquecimiento ilícito. Incrementos posteriores, digamos, que el funcionario servidor vea incrementado su patrimonio después de dejar el cargo, cosa que sí puede darse, advirtiendo que este funcionario servidor pudo haber cometido varios cohechos, varias colusiones durante el cargo y ya luego obtener digamos, el medio corruptor después de finalizada su labor, no calzarán, no encuadrarán en la figura del enriquecimiento ilícito porque, repito, tiene que ser con abuso del cargo el incremento. Y desde que es con abuso del cargo se entiende, y así la doctrina lo ha dejado en claro y la Corte Suprema también, que los incrementos o actos de incremento del cargo, del patrimonio, deben darse durante el ejercicio del cargo del funcionario servidor público. Pues bien, pues bien, si tenemos una figura de enriquecimiento, repito, en materia civil, también tenemos para el funcionario servidor esta figura en el Código Penal, artículo 401, y tiene su razón de ser en el sentido de que, acá lo vamos a ver, la propia Constitución en el artículo 41 señala que los funcionarios y servidores solamente se deben a tienen una vocación de servicio, ¿no?
aquellos funcionarios o servidores que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por este deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos durante el ejercicio o al cesar de sus cargos, y cuando se presume enriquecimiento, el fiscal de la Nación nos denuncia por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. Es un delito tan importante que corresponde como ente persecutor al fiscal de la Nación contra funcionarios o servidores públicos, ¿no? Esto ya lo dice la propia Constitución. La Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no?, aprobada por resolución legislativa del año 97 y ratificada por decreto supremo en ese mismo año, establece cuáles son los principios fundamentales que deben primar en la interpretación de los delitos contra la corrupción. El artículo 9 del enriquecimiento ilícito es el que nos interesa. ¿Por qué? Esta Convención Interamericana señala que con sujeción a la Constitución, los Estados partes que aún no lo hayan hecho adoptarán medidas para tipificar como delito en sus legislaciones internas el incremento del patrimonio del funcionario público con significativo exceso respecto de qué, de sus ingresos regulares, y que no puedan ser justificados razonablemente por el referido funcionario o servidor. En aquellos estados partes que hayan tipificado el delito, este será considerado un acto de corrupción para propósitos de la presente convención. Aquí ya vemos cuáles son más o menos las estructuras del delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Incluso establece un elemento de corte procesal, que el funcionario o servidor no pueda justificar de manera razonable, ¿no? Y también que es un delito de corte subsidiario, porque tiene que estar tipificado dentro de la familia de los delitos de corrupción. Es decir, si la Fiscalía no puede procesar a un funcionario o servidor por cohechos, por colusiones que han servido como acto generador del incremento patrimonial ilícito, nos queda como último recurso el delito de enriquecimiento ilícito. Pero claro, siempre que el incremento patrimonial se dé durante el ejercicio del cargo. Si no, si se da después, no califica como delito, calificará como otro tipo de delitos. Por ejemplo, puede calificar como receptación o podría también calificar como un delito de lavado de activos, ¿no? Pero no como enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema ya nos ha dicho que, entrando ya a la naturaleza de esta figura delictiva, entendemos que los cargos o empleos no son fuentes de enriquecimiento o de lucro. Claro, uno como funcionario o servidor público tiene la expectativa de ganar un sueldo, ahorrarlo, no desgastarlo, no despilfarrarlo, sobre todo si son sueldos de altos funcionarios públicos, que son un poco más elevados que un sueldo de cualquier funcionario o servidor de corte medio. Evidentemente es una fuente de ingresos, ¿verdad? Y evidentemente también puede el funcionario o servidor tener un ánimo de lucro al momento de ejercer el cargo, pero no puede enriquecerse ilícitamente con ese cargo, ¿no? Por tanto, este enriquecimiento ilícito, cuando el fin crematístico de lucro es el único que guía la labor del funcionario o servidor, esa situación, dice la Corte Suprema, se torna en intolerable para el ordenamiento jurídico y la moral colectiva el usar el cargo o función para acumular riqueza de manera ilícita, teniendo como fuente generadora, puesto que la ilicitud está en función de la fuente generadora. Es ilícito porque la fuente generadora lo es. ¿Cuál es la fuente generadora? Actos, prestaciones o comportamientos contrarios a la ley, ¿no? En este caso, delitos, por lo general, delitos funcionariales, ¿no? Peculados, colusiones, cohechos, negociaciones incompatibles, concusiones, entre otros. Siempre el delito tiene que traducirse en un abuso del cargo. Ese delito, como fuente generadora de riqueza, debe traducirse en un prevalimiento, en un abuso del cargo por parte del funcionario o servidor público. En el delito de enriquecimiento ilícito, el legislador no sanciona, y acá hay que dejar muy en claro esto, no sanciona en particular la infracción de un deber propio. Hemos dicho en algún momento que no cualquier funcionario o servidor puede ser autor del delito, por ejemplo, de peculado. Solamente aquellos funcionarios o servidores públicos vinculados con el patrimonio, con los caudales o efectos del Estado, ¿verdad? No cualquier funcionario o servidor puede ser autor de un delito de corrupción o de cohecho pasivo. Solamente aquel funcionario o servidor que tenga la titularidad de la función que el particular busca corromper o que sea titular de la función que ese mismo funcionario o servidor está vendiendo, está ofreciendo al mejor postor, ¿no? Diremos aquí
que en este delito de enriquecimiento, por más que sea un delito especial propio, el legislador no castiga la infracción de un deber propio o específico de la función pública, como lo hacen en los delitos de peculado, de malversación de fondos, concusión, colusión, entre otros. ¿Qué es lo que se castiga entonces? El delito de enriquecimiento ilícito tiene como presupuesto que el sujeto ha infringido previamente deberes propios de sus funciones, pero de manera imperceptible, lo que ha significado incrementar ilícitamente su patrimonio. Es decir, que este funcionario servidor previamente, digamos, como ha cometido actos generadores. Esos actos generadores del incremento ilícito sí son infracciones a deberes objetivos. Por ejemplo, un funcionario administrador del patrimonio del Estado se apropia del mismo porque tiene una vinculación con los caudales o efectos, está cometiendo peculado. Un funcionario servidor vinculado con las contrataciones públicas, infracción a su deber de cuidado para con el desempeño de su labor dentro de la contratación pública, coludiéndose con particulares. Si acaso, aunque no es elemento, digamos, objetivo del tipo, recibe una contraprestación a consecuencia de esta colusión, ahí está viendo incrementarse ilícitamente su patrimonio. Pues bien, eh, las infracciones a los deberes se dan en los delitos que son fuente generadora del incremento, más no así en el incremento. El incremento es un resultado, ¿no? Las infracciones a los deberes objetivos a los deberes objetivos, a los deberes especiales que tienen los funcionarios o servidores para con la administración pública, ha propiciado que el funcionario incremente su patrimonio de manera ilícita, ¿no? Por tanto, su ubicación entre los delitos de corrupción de funcionarios, repetimos para que quede muy claro, se da en función de su naturaleza subsidiaria. Si no se acredita, repito, el peculado, el cohecho, la negociación incompatible, la concusión, aún nos queda, ¿no?, el delito de enriquecimiento ilícito. Bien, en un Estado social y democrático de derecho, el incremento patrimonial está permitido para todas las personas, siempre que sea lícito, pero si la fuente generadora de riqueza es ilícita, por tanto aquí se configura el delito que hemos mencionado. Si el incremento del patrimonio o de gastos es lícito, por tanto acá no hablamos de nada, acá no vamos a hablar de ningún delito, ¿no? Evidentemente el funcionario servidor puede en algún momento justificar su incremento patrimonial adjuntando, por ejemplo, elementos que acrediten que este incremento se debe a una donación, que este incremento se debe, por ejemplo, a una herencia que ha recibido, o este incremento se debe a la docencia, ¿no?, que es una actividad a la que puede también dedicarse un funcionario servidor conjuntamente con su labor pública. Puede haber obtenido premios, perdón, por logros profesionales que reporten un incremento de su patrimonio. Y estas fuentes generadoras de riqueza terminan siendo lícitas y por tanto ahí no habrá enriquecimiento ilícito. Ahora, ¿cuál es el tipo? ¿Cuál es el comportamiento que se castiga? En primer lugar, vamos a ver el tipo del artículo 401 en su redacción inicial. ¿Qué decía nuestro Código Penal del año 91 en lo que respecta a este delito? En el artículo 401, el legislador peruano inicialmente reguló esta figura de esta manera, ¿no? Este delito era cometido por un funcionario servidor público, claro, evidentemente es un delito especial propio, ubicado al final, es la última figura de los delitos de corrupción, que por razón de su cargo, por razón del cargo, se enriquece ilícitamente. Esta es la redacción original. Y ustedes ya pueden advertir rápidamente que es una redacción bastante infeliz, es muy ambigua. No es como decir se regula el robo por el que roba, ¿no? Es decir, es como decir se regula el delito de lesiones de la siguiente forma: el que lesiona a otro. O se regula el delito de estafa, el que estafa a otro. No decimos nada, no hay ningún desarrollo de qué se entiende por el comportamiento que se está castigando, ¿no? Regular un delito de enriquecimiento ilícito de la siguiente forma: el funcionario servidor que se enriquece ilícitamente, es una redundancia. ¿Qué se entiende por enriquecerse? Pues bien, así estuvo regulado inicialmente en el Código Penal del 91, nuestro delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Por razón del cargo ya daba a entender el hecho de que el enriquecimiento tiene que
figurar como una figura de prevalimiento. Es un abuso, un prevalimiento del cargo por parte del funcionario servidor. Y por tanto se entiende que ese enriquecimiento tenía que darse durante el cargo, durante el ejercicio del cargo por parte del funcionario servidor. La primera modificación a este artículo se da por la ley 27.482 del año 2001. Aquí, en esta modificatoria, repito, del año 2001, 10 años después se modifica ya por primera vez este artículo y se agrega una norma de corte procesal, ¿no? El segundo párrafo, que dice algo como esto. Se considera que existe indicio de enriquecimiento, o sea, indicio de delito, y ahí estamos viendo ya que es una norma procesal, ¿no? Porque regula el indicio, es un indicio específico para este delito de enriquecimiento ilícito. Se considera que existe indicio de enriquecimiento cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario servidor en consideración ¿a qué? A la declaración jurada que todos los funcionarios tenemos que suscribir, ¿verdad? Año tras año, al inicio y al final. Es decir, o este aumento o este gasto en consideración o en comparación a nuestra declaración jurada de bienes y rentas haya podido tener es notoriamente, dice, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de los sueldos o emolumentos. O sea, si este incremento es en comparación con la declaración jurada, es notoriamente superior a los ingresos legales, a los ingresos lícitos de este funcionario servidor, ¿no? Por cualquier causa lícita. Entonces, este indicio es un indicio de corte procesal, indicio tasado que se incorpora como elemento del artículo 401 a partir del año 2001, ¿no? Regulaba un indicio para este delito en particular, ¿no? Si la diferencia era notoriamente superior, ¿no? Es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sueldos o emolumentos percibidos o de incrementos de capital o de sus ingresos por cualquier otra causa, ¿no? Bueno, ya. Esa notoriedad tiene que plasmarse en pericias contables, definitivamente. Esa es la primera modificación. La segunda modificación viene con la ley 28.355 del año 2004. Esta modificación definitivamente cambia la estructura del tipo de enriquecimiento ilícito como lo estoy mostrando. Vamos a detenernos un ratito en la redacción que quedó a partir del año 2004. El funcionario servidor, el sujeto activo sigue siendo el mismo, que ilícitamente, definitivamente esto es una conducta ilícita, contraria a la ley, incrementa su patrimonio. Bueno, aquí ya de por sí estamos mejorando de alguna manera la redacción de nuestro tipo penal, porque ya no se regula el robo como el que roba, ya no se regula las lesiones como el que lesiona a otro, sino que ya hay un contenido más preciso del verbo rector, que es lo que está o busca castigar nuestro legislador penal, el incremento del patrimonio. La redacción es un poco más precisa, ¿no? Incrementar su patrimonio termina siendo el verbo rector, la conducta rectora, respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, es ya un poquito más preciso a decir que este delito se comete con abuso del cargo. Recuerden ustedes, en la redacción anterior, abuso por razón del cargo, dice, ¿no? Y acá en la redacción a partir del año 2004, ya es un poquito más precisa, dice respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, se entiende que el incremento patrimonial ilícito debe apreciarse o evidenciarse con pericias contables, definitivamente, durante el ejercicio de las funciones del funcionario servidor público. Y que no pueda justificar de manera razonable, es una expresión de corte también procesal, pero bastante infeliz, porque luego va a ser suprimida. Evidentemente no se puede incluir esta frase que no pueda justificar de manera razonable. Es una norma innecesaria, es una norma de corte procesal. Se entiende que una persona que comete un delito no puede justificar razonablemente su conducta como lícita, sino que es ilícita. Es una redundancia, una frase que no debería incorporarse y que luego va a ser modificada. Pero a partir del año 2004
se introduce también esta frase también de corte procesal. Se agrega un agravante cuando el funcionario servidor ocupa cargos de alta dirección, ¿no? Si el agente es funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio o la acusación constitucional, la pena ya no es de 5 a 10, sino será de 8 a 18 años. Son penas graves, pese a que es un delito subsidiario. Y se mantiene el tercer párrafo, que es también una norma procesal, es el indicio que mencioné hace un momento, ¿no? 4 cambios importantes con esta modificación del artículo de la ley 28.355 del año 2004, ¿no? Esto, para que quede un poquito más claro, 4 son las modificaciones importantes a partir del año 2004 del verbo rector. Ya no es enriquecerse, sino incrementar su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. La segunda modificación importante es se aclara el límite temporal durante el ejercicio de sus funciones. Recuerden ustedes que la redacción anterior decía por razón del cargo. Por razón del cargo. No. Ahora se aclara un poco al indicar que el delito se comete durante el ejercicio de sus funciones, ¿no? Se adiciona el elemento que no pueda justificar de manera razonable, que no pueda sustentar este incremento de manera razonable, ¿no? Dando a entender una aparente inversión de la carga de la prueba. Es casi así como un delito de no justificación, lo cual de verdad es una frase evidentemente infeliz, no es digamos, no es razonable que se incluya esta frase que indica la palabra razonablemente. No es como decir, comete un delito que no pueda justificar de manera razonable. No, no es una redacción pésima. Luego se va a modificar y se va a quitar definitivamente esta frase. Y la cuarta modificación importante es que se adiciona la agravante cuando el agente es funcionario servidor de alta dirección de entidades públicas o sometido ante juicio, ¿no? Esto con respecto a la segunda modificación. Vino la tercera modificación que se da mediante la polémica, bastante polémica, ley 29.703, ley del año 2011. Al final del gobierno de Alan García, del segundo gobierno de Alan García, se da esta ley que modifica el primer párrafo. Se mantiene el segundo y tercer párrafo, pero se eliminan las penas de inhabilitación. Se eliminan las penas de inhabilitación y también se elimina la frase de que no pueda justificar de manera razonable, que evidentemente era lógico que se elimine porque no tenía nada que ver en ese delito, ¿no? No se puede regular como elemento del tipo penal de un delito que el autor del delito no pueda justificar razonablemente su conducta. No, se tuvo que eliminar y está bien. Nótese que la realización del verbo rector incremento patrimonial ilícito debe darse durante el ejercicio de las funciones, porque así lo enfatiza la polémica ley 29.703. Luego, si el incremento se produce antes o después de culminadas las funciones, no concurre el delito. Aquí, esta frase, durante el ejercicio, que es la parte que se introduce, es la modificatoria en sí del artículo de la ley 29.703 del año 2011, da más precisión en cuanto al elemento temporal del delito. No podemos, digamos, investigar los incrementos patrimoniales si estos no se dan durante el ejercicio del cargo, durante el ejercicio de las funciones. Si los incrementos se dan antes o después, ya no habrá delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Si bien se elimina la pena de inhabilitación, porque acá se eliminó la pena de inhabilitación como pena conjunta, igual se podía castigar este delito con pena de inhabilitación accesoria. ¿Por qué? ¿Por qué castigar con pena de inhabilitación accesoria? Porque este delito de enriquecimiento, ya lo hemos dicho hace un momento, es un delito de prevalimiento, es un delito de abuso del cargo del funcionario o servidor, ¿no? Hace abuso del cargo para incrementar ilícitamente su patrimonio y por tanto ahí podemos utilizar pena de inhabilitación accesoria. Esto es con respecto a la tercera modificación. Ya viene una cuarta modificación con la ley 29.758 de julio del 2011. Se retorna a la redacción anterior, pero sin pena de inhabilitación. Bueno, hemos dicho que igual, aunque no estuviera la pena de inhabilitación, igual se puede aplicar de manera accesoria. ¿Por qué? Porque la pena de inhabilitación, recuerden ustedes, por derecho penal parte general, es la única pena que se puede aplicar de manera principal o conjunta o también de manera accesoria cuando el delito represente un prevalimiento o el abuso de un cargo, posición, oficio, etcétera. Pues bien,
Esta cuarta modificación, mediante la Ley 29.758 del año 2011, retorna a la primera redacción inicial, sigue sin incluir la pena de inhabilitación y se mantiene el segundo y tercer párrafo. Se suprime la frase aquí durante el ejercicio de las funciones para enfatizar que el incremento se da abusando del cargo, pero igual se entiende que si el incremento es por el abuso del cargo, es evidente que el incremento del patrimonio debe darse en el ejercicio de las funciones, durante ese lapso, ¿no? Mientras el funcionario servidor está ejerciendo las labores. Ya para culminar, la quinta y última modificación de nuestro artículo 401 se da por ley 30.111 del 26 de noviembre del 2013, que incluyó ahora sí la pena de multa y también la pena de multa, primero, quinta modificación 30.111. Incluye la pena de multa en el año 2013 a los delitos cometidos por funcionarios públicos y finalmente la sexta modificación, decreto legislativo 1243, esta sí incluye finalmente la pena de inhabilitación. Repito que no era necesaria porque también la inhabilitación se podía aplicar de manera accesoria. Bien, ahora sí, empecemos a tocar cada uno de los elementos del delito, sobre todo empecemos por los elementos objetivos de este delito de enriquecimiento ilícito, partiendo por lo que se busca proteger, lo que busca proteger el legislador penal con este delito. Es decir, hablemos del bien jurídico protegido. El bien jurídico protegido genérico es evidentemente el normal y correcto funcionamiento de la administración pública. Este es un bien jurídico genérico para todos los delitos, para todas las figuras de corrupción. Pero el bien jurídico específico es el principio de transparencia y probidad en el ejercicio de las funciones públicas. Es decir, el funcionario servidor público debe transparentar sus ingresos y también sus gastos, de suerte que no puede ver incrementados su patrimonio, sus gastos, digamos, mediante actos ilícitos, ¿no? Tiene que gobernarse por principios de transparencia. Tiene el funcionario y servidor el deber de dar cuenta al Estado de su patrimonio, ingresos y gastos, y mantener un estatus patrimonial acorde a los ingresos que de acuerdo a ley le corresponden, ¿no? Ya la Corte Suprema, en esta jurisprudencia del año 2003, que lo tienen ustedes a la vista, señala que lo que se lesiona es el ejercicio de las funciones públicas de prestigio y dignidad de la función con este delito, probidad y honradez de los agentes y la protección del patrimonio público, ¿no? Así no puedes tú, por tanto, un funcionario servidor, incrementar tu patrimonio de manera ilícita mediante abuso del cargo, porque eso daña la transparencia, eso ataca la transparencia que debe tener todo funcionario y servidor respecto de su patrimonio, de sus ingresos y de sus gastos. No se protege el patrimonio público, evidentemente que no. Ningún delito funcionarial protege el patrimonio. El único que protege el patrimonio es el delito de robo, ¿no? O hurtos, delitos comunes, ¿no? Los delitos funcionariales, como le hemos señalado hace un momento, y también en alguna otra oportunidad, protegen deberes, ¿no? Principios que gobiernan la función o la labor específica de ese funcionario o servidor que se ve involucrado en un delito en concreto, ¿no? Por ejemplo, esos deberes que vinculan al funcionario con el patrimonio son protegidos por el delito de apropiación ilícita, por ejemplo, ¿no? Los deberes, digamos los deberes, los principios que gobiernan las labores que deben tener los funcionarios y servidores vinculados con la contratación pública es lo que se protege en los delitos, por ejemplo, de colusión simple y agravada. Bien. ¿Quién puede ser sujeto activo de este delito? El funcionario servidor, puesto que es un delito especial propio. Ya le hemos dicho, solamente lo comete el funcionario o servidor público. Ahora, cabe la complicidad por la teoría de los delitos de infracción del deber, y ojo, en teoría únicamente, cabe la complicidad del particular o del extraño o de otro funcionario o servidor en el delito digamos, en el delito de infracción del deber, ¿no? Pero una pregunta, ¿y acaso cabe la complicidad en un delito de enriquecimiento ilícito? ¿Es posible castigar a un particular como cómplice del enriquecimiento ilícito de un funcionario o servidor público? Bueno, a mi entender, por la naturaleza misma de este delito es subsidiario, lo que se castiga es un Estado en realidad, ¿no? Estamos, digamos, como subsidiario, imaginémonos la figura de un funcionario o servidor que ha cometido durante todo su trayecto
o digamos, toda su carrera profesional como funcionario, ha cometido diversos delitos funcionariales de cohecho, de corrupción, peculados, negociación incompatible, malversación de fondos, entre otros. Ha cometido tantos delitos que justamente a consecuencia de estos delitos como fuente generadora ha visto incrementado su patrimonio de manera ostensible, ¿no? De manera bastante significativa o como dice el Código Penal, artículo 401, de manera notoria. Notoriamente ha incrementado su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, ¿no? Respecto de sus ingresos legítimos. Pregunta, ¿podrá haber complicidad en estos delitos como fuentes generadoras de enriquecimiento ilícito? La respuesta es positiva. ¿Es factible hablar de complicidad en el peculado? Por supuesto que sí. Lo hemos señalado hace un momento y también en alguna otra oportunidad. ¿Es posible hablar de complicidad al funcionario servidor autor de colusión desleal? También, porque es posible por ahí que una tercera persona, un particular, sea, por ejemplo, la persona que por encargo del funcionario servidor vinculado con la contratación realiza esta propuesta ilegal al postor empresa postora, por ejemplo, en el ámbito de una contratación pública. Es posible que un funcionario servidor, digamos, autor de delito de cohecho, utilice para cometer su delito de cohecho a un tercero extraño. Puede ser un particular u otro funcionario o servidor público no vinculado. Por ejemplo, aquel juez penal que utiliza a su secretario para que este secretario le haga la propuesta corruptora a uno de los litigantes de un caso que el juez va a resolver. Si esto es así, ese juez cohechador está utilizando a un servidor público, a su secretario, para cometer el delito de cohecho con el particular. Por tanto, ahí, en una suerte de cohecho bilateral, el cohecho pasivo y activo, es un cohecho bilateral, estamos viendo que hay un extraneus que sirve como cómplice a un autor de corrupción, ¿no? En este caso el juez penal. La pregunta es, ¿hay complicidad en el delito de enriquecimiento ilícito? Si a consecuencia de estos cohechos, de estas colusiones y patrimonios, el funcionario ve incrementado paulatinamente su patrimonio, y hemos dicho que como delito subsidiario, el enriquecimiento ilícito es prácticamente castigar un estado del patrimonio del funcionario. Pregunta, ¿de qué manera podría, digamos, entrar a tallar un cómplice en un delito del resultado, de una consecuencia de un acto generador de estos incrementos? No lo hay. A mi entender, no cabría una complicidad entonces. Lo que podría haber es encubrimiento, por ejemplo, ¿no? Pero no complicidad en un delito de enriquecimiento ilícito. Tampoco, entiendo yo, habría una figura de instigación del enriquecimiento. Lo que hay es complicidad en los actos generadores de este enriquecimiento o complicidad o instigación en los actos generadores de este enriquecimiento. Habrá complicidad en peculado, habrá complicidad en los cohechos, habrá instigación en el cohecho. La esposa del funcionario público, presidente de un comité especial de contratación, que instiga, que sugiere, que determina a su esposo a que se concierte, a que se coluda con este postor, está sirviendo con instigación, de instigadora el delito. Es instigación, por tanto, del delito fuente generadora del enriquecimiento ilícito, pero no instigación del resultado, que este caso es ver incrementado ostensiblemente o notoriamente el patrimonio del funcionario servidor, ¿no? Por tanto, ahí no cabe, a mi entender, hablar de complicidad e instigación en un delito de resultado, en un delito consecuencia, es decir, en el delito en donde se ve el patrimonio del funcionario servidor aumentar día a día, ¿no? Mes a mes o de manera paulatina durante el ejercicio del cargo. Es un delito consecuencia, ¿no? Claro, es un delito que será procesado si es que la Fiscalía no ha podido perseguir a este funcionario servidor, no ha podido castigar, no ha podido, digamos, investigar estos delitos fuente, ¿no? De enriquecimiento. Si no hay peculado porque ha prescrito o porque hay falta de pruebas o no se puede castigar al funcionario servidor por los cohechos, no se puede perseguir penalmente por los cohechos o las negociaciones incompatibles, lo que queda es el enriquecimiento ilícito.
Acá hay una posición contraria a lo que yo estoy señalando, ¿no? Mi posición es que no existe, pues, la posibilidad legalmente, no existe la posibilidad material ni jurídica de hablar de complicidad o de instigación en un delito de resultado, como es el delito de enriquecimiento, cuando el funcionario se enriquece o incrementa ilícitamente su patrimonio es a consecuencia de actos generadores de ilicitud, y ahí, en esos actos generadores, es donde es posible hablar de complicidad o de instigación. Sin embargo, posición contraria a la mía la tiene el Acuerdo Plenario 3-2016, que sí señala que es factible la complicidad, ¿no? Por ejemplo, también en la Ejecutoria Suprema del 3 de septiembre del año 2010, en el recurso de nulidad 3609-2009, respecto de las hijas de un general, ¿no? Saucedo Sánchez, que recibe un incremento patrimonial a consecuencia de un acto generador por parte de Vladimiro Montesinos, ¿no? Fíjense ustedes, las recurrentes Jenny y Annie Saucedo fueron condenadas por delito de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplices secundarios, porque simularon adquirir un inmueble que previamente había sido donado por orden de Vladimiro Montesinos a su padre, el sentenciado por enriquecimiento Saucedo Sánchez, ministro de Estado. Bueno, Saucedo Sánchez vio incrementado su patrimonio a consecuencia de esta donación por parte de Vladimiro Montesinos. De eso no cabe duda, ¿no? Pero complicidad por parte de las hijas, no. Las hijas de Saucedo Sánchez simularon un acto jurídico para aparentar ser titulares de un inmueble que en realidad era inmueble de su padre. Esto para que no lo detecten a él como titular del bien, ¿no? Pero el bien era del padre. El incremento patrimonial se reportó en el padre. Su padre ya había adquirido dicho bien producto del acto generador ilícito. Luego, la participación de las hijas es posterior a dicho incremento. Es un estado, el delito de enriquecimiento es una situación, es una consecuencia, ¿no? Es un delito de estado. Por tanto, se da de manera automática. No cabe complicidad. La participación de las hijas, repito, me modesto a entender, es posterior a dicho incremento, posterior al delito. Luego sus conductas podrán ser tipificadas como delito o bien de receptación o bien de lavado de activos, dependiendo, pues, ¿no? Que se den los presupuestos de cada una de estas figuras. El sujeto pasivo siempre va a ser el Estado y es la entidad pública la que representa a este funcionario o servidor público. Recuerden ustedes, es un delito de abuso del cargo, es un delito de prevalimiento y por tanto ahí siempre se va a ver afectada la entidad pública a la que representa este funcionario o servidor. En cuanto a la conducta prohibida, tenemos tres elementos. El verbo rector, que es incrementar el patrimonio, la modalidad abusando del cargo, y aquí está el elemento prevalimiento de lo que he mencionado, de lo que estamos mencionando bastante ya para que quede bien claro. Y el tercero es respecto de sus ingresos legítimos, ¿no? Por eso es que los funcionarios o servidores tenemos que rendir cuentas, presentar declaración jurada de bienes y rentas año tras año, ¿no? Hay una declaración al inicio del cargo, hay una declaración anual obligatoria y hay una declaración al final, al cesar del cargo. Por ejemplo, si yo ya voy a cesar a partir del próximo año, tengo que presentar mi declaración jurada y año tras año me está indicando presente usted su declaración jurada, justamente para hacer estos comparativos. El verbo rector ya no es por sí mismo el enriquecimiento. Recuerden ustedes, ¿no? El delito de enriquecimiento es el que se enriquece. No, es el incremento patrimonial lo que se castiga. Noción de naturaleza contable, porque implica no solamente aumento del patrimonio, sino también aumento del gasto. Y ojo, un funcionario servidor puede evidenciar un enriquecimiento ilícito no solamente por la cantidad de bienes o rentas o cuentas que pueda tener como titular, sino también por los gastos que tiene. El aumento del gasto económico da a entender que ¿de dónde sale el dinero? Oiga, usted no tiene recursos, pero sin embargo ha cancelado una deuda de $200,000 que tenía por la compra de un departamento y lo canceló en un mes. ¿De dónde? Usted no cuenta con ingresos ni bienes, pero ha cancelado una deuda personal en el Banco Scotia y en el Banco Interbank de un plomazo, digamos, si me permiten la expresión, en un periodo de 2 meses. ¿De dónde, señor? ¿No? Y usted es funcionario o servidor. ¿Nos puede explicar, por favor, de dónde viene ese incremento o ese aumento del gasto? Claro, a la fiscalía le corresponde
este desfase notoriamente, ¿no? En comparación con sus ingresos y gastos. Claro, a la Fiscalía con pericia contable le corresponderá acreditar esta circunstancia, pero es al funcionario o servidor definitivamente al que le incumbe probar lo que alega. El funcionario o servidor es el que sabe cuál es la fuente generadora de su incremento patrimonial. Cuando yo hago mi declaración de bienes y rentas y pongo que tengo una casa, o que adquirí un departamento o que compré un terreno, evidentemente yo tengo que fundamentar cuando la fiscalía me pida rendir cuenta de mis bienes y de dónde sale la compra de esos bienes. Yo tengo que justificar de dónde salió el dinero para comprar esa casa o ese departamento o ese terreno, porque nadie más lo puede hacer, ¿no? Porque si yo digo, tengo un monto de dinero que me sirvió para comprar un departamento o una casa o un terreno, y es porque yo tengo que acreditar eso. Si yo lo estoy alegando es porque tengo que acreditarlo. Y ahí no hay una inversión de la carga de la prueba. La fiscalía solamente le incumbe a probar el incremento patrimonial con pericia contable. Y ese incremento patrimonial debe advertir un notorio desfase con mis ingresos lícitos, con mis ingresos lícitos. Por lo tanto, ahí no se puede considerar digamos, una inversión de la carga de la prueba. Es indicio de enriquecimiento, eso sí, cuando el aumento del patrimonio o del gasto, que también es evidencia o es indicio de enriquecimiento, es notoriamente superior al que haya podido tener en virtud de sus sueldos, de sus emolumentos, de sus rentas, que también yo tengo que declarar mes a mes. Si recibo en donación un terreno, un yate, o no sé, se me ocurre, un auto, una camioneta, tengo que declararlo, tengo que consignarlo en mi declaración jurada de bienes y rentas. Eso tengo que hacerlo. Definitivamente que sí, ¿no? O recibo un bien, un regalo, por ejemplo, un reloj, ¿no? Tengo también que declararlo, ¿no? Porque es un bien, pues, ¿no? Es un aumento notorio del patrimonio, ¿no? Corresponde al funcionario o servidor y no al Ministerio Público acreditar la procedencia lícita de su patrimonio, pues solo el funcionario o servidor sabe cuál es la fuente del patrimonio, de dónde salió el dinero para comprar ese terreno. La fiscalía probó que hay un desfase notorio de riqueza, pues le corresponderá al funcionario o servidor acreditar ese desfase. ¿De dónde sale? En el proceso penal, si el imputado alega hechos impeditivos, hechos excluyentes o hechos extintivos de la acción penal, tiene la obligación de acreditarlos, ¿no? De la misma forma, va a tener que acreditar la procedencia de estos incrementos, ¿no? Y al Ministerio Público acreditar el desfase, digamos, de riqueza. El elemento temporal del delito de enriquecimiento. La doctrina es coincidente en señalar que el incremento patrimonial debe darse durante el ejercicio de la función pública o durante el ejercicio del cargo. Esto ya lo hemos señalado. Recuerden ustedes, al inicio este delito de enriquecimiento ilícito tenía el elemento el funcionario o servidor que con abuso del cargo, ¿no? Durante el ejercicio del cargo. Eso debe entender que era una figura de prevalimiento, que el funcionario o servidor se enriquece de manera ilícita abusando de la posición que tiene como funcionario o servidor, ¿no? Por ejemplo, cometiendo cohechos, hurtos, cohechos, peculados, colusiones, ¿no? Pero que en definitiva no logra la fiscalía procesarlos. De suerte que si no logra procesar a esta persona por peculados, por colusiones, por cohechos, que son figuras de prevalimiento del cargo, lo último que queda o el último recurso por ahí es el delito de enriquecimiento ilícito, siempre y cuando el enriquecimiento se advierta durante el ejercicio del cargo. Este es el elemento temporal de nuestro delito de enriquecimiento ilícito. Si el incremento se da antes o después de dicho intervalo, no hay delito de enriquecimiento. Aunque podría concurrir otras figuras, ¿no? Tampoco la suerte está echada para la fiscalía, ¿no? Si tenemos el incremento de este funcionario servidor que sea después de cesar en el cargo, cosa que es factible. Recuerden ustedes, el medio corruptor de un cohecho puede ser cualquier ventaja o beneficio que puede obtenerse incluso con posterioridad al cese del funcionario servidor, ¿no? Y ese incremento, de suerte que el incremento del patrimonio de este servidor, por ejemplo, una casa en Miami, un departamento en la Florida, que aparezca, que se evidencie, ¿no? Con posterioridad al cese de este funcionario como una suerte de jubilación encubierta e ilícita, no, no califica como enriquecimiento ilícito, no porque el incremento se ha dado después, pero podría calificar como una figura de lavado de activos. Podría ser, ¿no?
Ahora, si el incremento patrimonial se manifiesta antes del ejercicio del cargo, ¿habrá delito? ¿Habrá delito? Hay una ejecutoria suprema que es interesante mencionar en este aspecto, es la del recurso de nulidad 3349-2006 Lima, que considera que, según doctrina, sí sería factible que el incremento se dé antes de la asunción del cargo, motivado por este cargo o con una proyección a un momento en el que el sujeto, funcionario o servidor, todavía creo que todavía no funcionario o servidor, va a ejercerlo. Cuando hay la certeza de que esta persona, por ejemplo, electa, congresista electo, pero que todavía no ha asumido funciones, ¿no? Incrementa su patrimonio antes de asumir funciones, siendo ya congresista electo, podríamos considerar aquí una figura de enriquecimiento ilícito, a pesar de que el congresista electo pueda decir, por ejemplo, ahí todavía no he asumido funciones, todavía no estoy en el ejercicio del cargo, pero su cargo ya es un congresista electo. Ahí podríamos alegar, conforme lo indica la Corte Suprema, que sí podría existir un delito de enriquecimiento ilícito, porque hay una seguridad, una certeza de que el funcionario servidor va a, digamos, a ejercer el cargo y ese incremento, esa consecuencia justamente del abuso que hace este funcionario servidor todavía sin asumir el cargo, pero ya electo. La Corte Suprema, a ver, en este segundo supuesto, cuando la gente guarda dinero producto de actos generadores de riquezas debajo del colchón de su cama, supongamos, y luego lo invierte adquiriendo bienes inmuebles y otros valores, lo que no necesariamente se ve reflejado en la declaración jurada de bienes y rentas, máxime cuando él ya no está obligado a presentar dicha documentación, ¿no? Supongamos este caso, el agente guarda su dinero producto de actos generadores debajo del colchón de su cama y luego ya los invierte adquiriendo bienes inmuebles u otros valores, entiéndase con posterioridad, lo que no necesariamente se ve reflejado en la declaración jurada de bienes, claro, lo ocultó, nunca lo evidenció, porque lo tenía bien guardado bajo el colchón. ¿Calificará como enriquecimiento ilícito? La Corte Suprema en este segundo supuesto concluye que en la misma ejecutoria que no es posible la concurrencia, ¿no? Por más de que este funcionario servidor haya hecho un abuso del cargo para inflar su patrimonio durante el ejercicio del cargo, pero no lo evidenciaba, sino hasta después de cesado en el cargo, con pericias contables, evidentemente, acá no califica. No califica como enriquecimiento ilícito, porque el enriquecimiento se está dando, se está manifestando después de, con la pericia contable respectiva, ¿no? Es muy importante el elemento temporal para calificar adecuadamente nuestra figura, doctores. No podríamos tener, repito, enriquecimiento antes ni después del ejercicio del cargo del funcionario servidor público. Por más que evidencie un notorio cambio, así lo dice el Código Penal, incremento patrimonial notorio en su riqueza antes y después del cargo, lo cierto es que si el incremento se da después del ejercicio del cargo, no habrá enriquecimiento. Lo que puede haber es lavado de activos, receptación y otras figuras afines. ¿Es relevante la fuente generadora de enriquecimiento ilícito? El tipo penal señala que el incremento patrimonial debe darse abusando del cargo, es decir, con prevalimiento del cargo. Luego, si excluimos el prevalimiento, el tipo penal pierde fuerza. Tienen que ser actos generadores, digamos, afines a delitos funcionariales, cohechos, colusiones, ¿no? Negociaciones incompatibles, que no hayan podido procesarse o procesados no hayan podido ser condenados. Bien, ¿puedo continuar? No sé, creo que ha habido un pequeño corte. Bien. Sin embargo, el enriquecimiento ilícito es un delito residual, subsidiario. No, es irrelevante acreditar que el agente público cometió un delito funcional o un delito común. Basta acreditar el incremento patrimonial ilícito durante el ejercicio del cargo. Claro. Pero si se acredita el delito previo,
el sujeto será procesado y sentenciado por robo, hurto, peculado, cohecho. Es lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Por la naturaleza subsidiaria del delito de enriquecimiento ilícito. Perdón, por favor, si me confirman que se está grabando y se están visualizando las diapositivas. Para continuar. Continúe entonces. El tipo penal de enriquecimiento castiga el incremento patrimonial producido durante el ejercicio del cargo, que es notoriamente superior. Repito, hemos mencionado la palabra notoriamente, que está en el tipo penal, a sus ingresos legítimos. Luego no tiene como correlato la comisión de un hecho punible específico sancionado previamente. Como consecuencia de ello, es imposible un concurso de delitos previos con el delito de enriquecimiento ilícito. Por supuesto que no. No corresponde pues que la Fiscalía investigue por peculado e investigue además por enriquecimiento ilícito. Si por peculado el funcionario o servidor público vinculado con el patrimonio del Estado, ha incrementado su patrimonio, lo que corresponde es a consecuencia, que como consecuencia de esa investigación por peculado, la Fiscalía incaute esos incrementos patrimoniales, porque podrían ser provechos ilícitos, podría ser el mismo bien, ¿verdad? El objeto del delito, podría ser el objeto del delito. Por tanto, ahí corresponde la incautación, ¿no? Según según las normas del Código Procesal Penal. Pero la incautación del bien por ser objeto del delito de peculado o por ser un provecho ilícito derivado del delito, pero dentro del mismo proceso penal de peculado, no en el enriquecimiento, ¿no? Si no procede el delito de peculado, lo que queda es entonces el delito de enriquecimiento ilícito. Resulta necesario incorporar un monto económico al delito de enriquecimiento ilícito. El artículo 401 no habla de un monto, de un tope para configurar un delito de enriquecimiento. No dice nada al respecto, luego no es elemento del tipo penal. Por tanto, el desbalance deberá ser analizado al momento de la determinación judicial de la pena y no al momento de la teoría del delito, ¿no? Simplemente el código penal, el artículo 401 se limita a señalar que el desbalance debe ser notoriamente respecto de sus ingresos legítimos. En cuanto al abuso del cargo, se sustituye la expresión durante el ejercicio del cargo por la expresión abusando de su cargo. El agente hace un mal uso de su cargo público con la finalidad de obtener beneficio patrimonial indebido. El agente ejerce su función fuera de los casos establecidos por la Constitución, los reglamentos, las directivas, entre otros. Abuso del cargo. Es distinto de decir abuso de atribuciones. Recuerden ustedes, en el delito de abuso de autoridad se regula el abuso de atribuciones. El abuso del cargo es mucho más genérico. No se requiere que el enriquecimiento se realice en ejercicio de sus funciones o atribuciones. Basta que la gente haga valer su cargo y así se encuentre de licencia o de vacaciones, el sujeto hace uso del cargo para enriquecerse, para obtener un provecho ilícito. Abuso del cargo, por tanto, es un concepto más genérico que decir abuso de las funciones. Si el vínculo laboral con la administración concluye, luego de ello no puede haber abuso del cargo y por tanto no puede haber enriquecimiento ilícito. Esto justamente tiene mucho que ver con el elemento temporal del delito. La casación 343-2012 nos explica cómo que se entiende por abuso del cargo. Es equivalente a decir por razón del cargo. Luego hacen referencia al vínculo funcional que debe estar presente al momento en que el sujeto se enriquece. Es decir, es el núcleo central del delito. No ha variado a lo largo del tiempo, aunque sí ha variado la terminología empleada en las sucesivas modificatorias. En cuanto respecta a los ingresos legítimos, el incremento debe darse o debe ser notoriamente superior, dice el Código Penal, al que normalmente haya podido tener en virtud de todos sus ingresos diarios, semanales, mensuales o anuales, bonos, gratificaciones, entre otros. Como ya lo hemos precisado, el incremento patrimonial se puede reflejar en un aumento del patrimonio o también en un aumento del gasto, ¿no? que es por lo general donde más se da, más evidencia un enriquecimiento cuando uno evidencia gastos, ¿no? Por ejemplo, si el mismo funcionario público en un año de funciones reporta gastos económicos personales por 100.000 soles, compra de casa y de autos,
cuando sus ingresos legítimos según declaración jurada por ese año solo llegan a los 60.000 soles? ¿Cómo es que gastó más de lo que ganó? Le corresponde al funcionario evidenciar esto. ¿De dónde sacaste la plata? La fiscalía está acreditando que usted tiene un desbalance. ¿De dónde sacó la diferencia? ¿De dónde lo obtuvo? No todo aumento patrimonial o de gasto personal es enriquecimiento. Definitivamente que no. El legislador penal ha previsto la palabra deberá tomarse en cuenta como indicio del delito cuando el aumento del patrimonio o del gasto en comparación con las declaraciones juradas de bienes y rentas es notoriamente superior. Esto quedará, digamos, a criterio del juzgador establecer lo que es notoriamente superior, ¿no? La pericia contable es esencial en este delito, definitivamente que sí, corresponde a la Fiscalía acreditar este desbalance. Todo, tanto el aumento patrimonial como el aumento del gasto económico personal deben acreditarse mediante pericia contable o valorativa que el fiscal de la Nación disponga realizar. Para la pericia contable es irrelevante el perjuicio causado al patrimonio estatal. No, no se acredita, la pericia no va por ese rumbo, ¿no? No tiene por finalidad acreditar un eventual perjuicio al Estado, entidad pública a la que represente el funcionario o servidor. No, la pericia contable va encaminada a establecer este elemento normativo notoriamente superior. Deben tomarse en cuenta los informes contables, declaraciones de rentas, entre otros. En cuanto a la tipicidad subjetiva, no cabe un delito de enriquecimiento ilícito por culpa. Algún funcionario servidor por ahí se le ocurrió decir, bueno, yo digamos, por negligencia había enriquecido mi patrimonio de manera notoria. No así, ¿no? El delito es eminentemente doloso y con dolo directo. Solo es posible con dolo directo. No es posible que que la fiscalía pueda alegar dolo eventual. No. El delito se comete con dolo directo. El sujeto sabe y no tiene conocimiento de todos los elementos de su conducta que está calificando como enriquecimiento. Él sabe que está definitivamente enriqueciendo su patrimonio de manera ilícita a través de actos generadores de riqueza ilícita, como son peculados, cohechos, negociaciones incompatibles, entre otros, ¿no? El agente no se representa la posibilidad de enriquecerse y sin embargo continúa con su conducta. No, no cabe aquí un dolo eventual. Conoce y quiere enriquecerse. Es dolo directo. ¿Hay un ánimo de lucro aquí? ¿Se puede exigir un ánimo de lucro? Entendemos que no. Basta con el dolo, porque el verbo rector ya incluye implícitamente dicho ánimo, ¿no? El que ilícitamente. Finalmente, el tipo penal no incluye la proposición para, como en el hurto, ¿no? Como en el robo, o como en el delito de rebelión, o como en la mayoría de los delitos patrimoniales. En su redacción no incluyen frases como en provecho propio de terceros que evidencian en provecho de sí o para otro, que evidencian algún nivel, digamos, un elemento subjetivo distinto del dolo. La realización del verbo rector incrementar ilícitamente el patrimonio ya incluye este ánimo de lucro. Por tanto, no hay necesidad de acreditar, de probar un ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo distinto del dolo, ¿no? En cuanto a los grados de desarrollo, es un delito de resultado. ¿Por qué? Porque es un delito de Estado. Se castiga el incremento, el enriquecimiento de la persona. Se perfecciona con el real incremento significativo y constante del patrimonio. Es un delito instantáneo. Se consuma en el momento en que la gente en forma real incrementa su patrimonio de manera ilícita. Y ello puede producirse en un acto, en varios actos, o como consecuencia de un acto ilícito o varios actos ilícitos. No es un delito permanente que se produzca durante todo el periodo en que el sujeto público se encuentra trabajando para la administración. Puede darse de repente en el primer año, puede evidenciar ya un incremento ostensible del patrimonio y a partir de ahí procesarlo por el delito de enriquecimiento ilícito. La Ejecutoria Suprema del 13 de agosto del 2008, recurso de nulidad 326-2008, señaló lo siguiente: atendiendo al momento de consumación del delito de enriquecimiento, es decir, el incremento real, porque ese es el momento en el que se consuma el delito, no es posible considerarlo como un delito permanente, que subsista en tanto el funcionario o servidor continúe en el ejercicio del cargo como equivocadamente sostiene la Sala Penal Superior, pues el delito se consuma o se habría consumado con la realización de actos jurídicos cuestionados y que originaron el incremento económico de sus bienes, ¿no? En los supuestos antes mencionados, el delito se consuma en el momento en que se dan estas compras, un departamento y dos camionetas, por ejemplo, ¿no?
Luego, la fuente ilícita que dio origen al incremento patrimonial no puede ser considerada como tipo penal específico. Caso contrario, si el incremento es a consecuencia del peculado, colusión, el operador jurídico deberá descartar el enriquecimiento. Claro, si tenemos un incremento que se ha dado a consecuencia de un peculado y está individualizado el peculado, está procesado, el sujeto solamente se le podrá procesar y castigar por peculado o colusión, ¿no? Y el provecho y digamos, el incremento patrimonial a consecuencia del peculado o colusión deberá ser incautado, ¿no? Y dentro del proceso de peculado o de colusión como provecho ilícito, ¿no? Pero no por enriquecimiento ilícito. Solamente cuando no se pueda castigar o procesar al funcionario servidor como peculado o colusión, recién ahí se podrá pasar al enriquecimiento ilícito. El delito evidentemente tiene carácter subsidiario. ¿Es posible la tentativa? No. Es que es un delito de resultado, ¿no? O sea, es un delito consecuencia, ¿no? Que se da, digamos, por actos generadores de esta riqueza, ¿no? Actos ilícitos que el funcionario ha ejecutado y que representan en su patrimonio aumentos significativos que se dan durante el ejercicio del cargo, ¿no? Es un delito consecuencia, no cabe la tentativa aquí. No hay necesidad de que el derecho penal entre en acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no cabría una tentativa de incremento. El incremento se da o no se da. Además, por su carácter subsidiario, en defecto de los peculados, colusiones o hechos que se corresponde recién incriminar en enriquecimiento como una suerte de resultado de estos delitos. Si se admitiera la tentativa, ojo, si se admitiera tentativa de enriquecimiento, se estarían investigando los mismos hechos generadores, los peculados, se estarían investigando las colusiones, las corrupciones, las negociaciones incompatibles como delitos independientes y también como tentativa de enriquecimiento ilícito, lo cual es un despropósito, no correspondería. Finalmente, la penalidad. Este delito de enriquecimiento ilícito tiene una pena no menor de 5 ni mayor de 10 años y el enriquecimiento agravado tiene una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años. Mi opinión es una figura grave y a pesar de ser y a pesar de que es una figura grave, por la penalidad tiene carácter subsidiario. No debería serlo, ¿verdad? Debería ser una figura con penalidad un poquito más baja, ¿no? Es una de las más altas en comparación, por ejemplo, con España, que tiene penas muy por debajo de este quantum punitivo, pero de alguna manera el mensaje que da el legislador es al funcionario servidor que se enriquece es, bueno, si no te agarro por esta figura, si no consigo condenarte por las fuentes ilícitas, por los peculados de las colusiones o las fuentes generadoras de riqueza, por lo menos te podré procesar por tu enriquecimiento que has tenido, que has evidenciado durante el ejercicio de tu cargo, ¿no? Más o menos ese es el mensaje que se da con estas penas evidentemente graves, ¿no? Y con esto he concluido la exposición de esta noche y agradezco nuevamente al doctor Henry por la invitación y a INLADES Capacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rubén. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Por supuesto, buenas noches, buen fin de semana para todos. Gracias. Bueno, buen fin de semana para todos. Muchas gracias.